las lesiones están necrotizadas, la parte íntima de la bebé. Estamos en una situación muy difícil, señor. La madre por un adujo, esta lesión, digamos, fue de ayer y a hoy nomás. Sí, supuestamente llegó por caso de violación hace rato en el hospital, ya no hicieron una denuncia y no le revisaron. Y eso es una pura mentira porque yo no vivo con ella. Y estamos averiguando con el entorno familiar también, completamente tenemos los datos. ¿Qué le pasó a tu niño? Falleció. Sí, pero ¿por qué falleció? Y nosotros le trajimos de urgencia. Y de momento no podemos tomar todavía una medida hasta tanto tengamos un nexo que justifique, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros le llevamos a doctores particulares. Mi única hija, ella murió de mí. Vamos a averiguar el entorno familiar completo, los médicos, los antecedentes y siempre no hay delito perfecto. Supuestamente a ella le dolía la garganta, le salía fuego en la boca, nada más. ¿Cómo ellos no se percataron que ella fue violada? Ella falleció de la manera más terrible, según el fiscal. Y para mí que no, porque ella vive con una gente muy educada, que le atiende mucho a ella. Por las lesiones ya mañana, hermano querido, ya está bien, por lo menos yo es la primera vez que estoy en esto. Por las lesiones están necrotizadas, la parte íntima de la bebé. Estamos en una situación muy difícil, señor. La madre por un adujo, esta lesión, digamos, fue de ayer y a hoy nomás. Sí, supuestamente llegó por caso de violación hace rato en el hospital, ya no hicieron una denuncia y no le revisaron. Y eso es una pura mentira porque yo no vivo con ella. Y estamos averiguando con el entorno familiar también, completamente tenemos los datos. ¿Qué le pasó a tu niño? Muchísima información que tenemos para compartir con la audiencia. Es así, hoy vamos a hablar de todo un poco. Este primer caso que presentábamos es realmente gravísimo. Pablo Lemir, el forense del Ministerio Público, ya inclusive hace minutos realizó una conferencia de prensa. Tenemos más detalles, quédate atento a eso. Y hablamos también de los operativos que se realizaron hoy en la zona del Bañado Sur, en donde se buscan los responsables del disparo que mató a una pequeña. Hay testigos supuestamente que mi hermano estaba en la balacera. ¿Y cómo va a estar en la balacera él, siendo que él tuvo una estocada el 8 de febrero? Imagínate cómo va a ir en una balacera del enfrentamiento, del enfrentamiento. Ese día mismo que hubo la balacera, vino, se allanó la casa de mi mamá. Mi hermano estaba sentado ahí, teniendo una herida de acá hasta acá, y esta parte que se le clavó. De hecho, lo anticipamos también al arranque. Jorge Escurra con los detalles exactamente hacia dónde apuntan las investigaciones primarias. 1 año con 7 meses. Ella fallece, aparentemente venía siendo ultrajada de manera continua, al menos eso es lo que deducen ya en la clínica forense de la Fiscalía. Adelante con vos, Jorge. Es así mismo, compañeros, y bueno, es lo que se presume, por lo menos en base a esta investigación que inició el día de ayer, ya luego del fallecimiento de la pequeña de 1 año y 7 meses de vida. Ella ingresó en un cuadro grave por desestabilización, según lo que manifestaban también desde el propio hospital distrital de la ciudad de Capiatá. La misma ingresó aproximadamente a las 9 de la mañana y se fue descompensando a medida que pasaban las horas. Es más, nosotros por lo menos visualmente tuvimos acceso a algunas imágenes de cómo se encontraba la niña y de verdad es terrorífica esta imagen, y por lo que ni siquiera desenfocando podemos mostrarlo, también por respeto a la memoria de la pequeña de 1 año y 7 meses, quien finalmente falleció. Hasta el momento no se sabe, por lo menos con exactitud, cuál sería la causa específica, pero se sospecha que podría haber sido a consecuencia de algún tipo de abuso sexual, ya que según nos constataban también desde la propia Fiscalía, se encontraron lesiones necrosadas, o sea, lesiones ya antiguas aparentemente. Fueron los primeros diagnósticos forenses del día de ayer. Y bueno, pero ante todo esto, lo que hay que rescatar es que primeramente la niña va hasta este centro asistencial debido a un dolor de garganta, una infección de garganta supuestamente,
y los familiares no se habrían percatado de estas lesiones que tenía en las partes íntimas la pequeña de 1 año y 7 meses. Según el relato del padre, él no vive con la madre, por lo que presumimos que son separados, pero escuchemos lo que nos decía luego de que se confirmara el fallecimiento de la niña y luego de que la Policía Nacional y también el Ministerio Público interviniera en el caso. Y nosotros acá le trajimos de urgencia y hasta ahora ellos no nos están explicando por qué es que falleció la criatura. Supuestamente se habla de violación. Supuestamente, pero ellos no nos aclaran nada. Ayer cuando llegó, porque llegó a las 9 de la mañana, porque a ella no nos dijeron que hubo una violación o algo por el estilo. Porque justo ahora que falleció la criatura están diciendo. Y eso es una pura mentira porque yo no vivo con ella. Pero no pudo haber sido otra persona. Y para mí que no, porque ella vive con una gente muy educada, que le atiende mucho a ella. Ella vive aparte y yo vivo aparte, pues. Ella falleció a causa de lesiones graves, amigo. Según el fiscal, las heridas, él en tantos años de ejercicio de la profesión jamás vio algo semejante. O sea, no estamos hablando de una muerte natural. Lo que pasa es que nosotros le llevamos a doctores particulares. Y ayer justamente se le aplicó un antibiótico y hoy amaneció así. Y ellos le derivaron en el hospital de la CIMED. Allá supuestamente ya tenían un lugar para ella. Llegaron allá y no había lugar para ella. Le tuvieron que traer y por el camino ya falleció. Bueno, palabras de los familiares y bueno, este llamativo caso justamente tiene que ver con que los familiares no se hayan percatado de estas lesiones necrosadas, según lo que nos decía el propio fiscal interviniente, hablamos del fiscal Blas Imas del Ministerio Público de la ciudad de Capiatá. Pero a todo esto, escuchemos lo que nos decía también con relación a la investigación del caso el fiscal Blas Imas. El día de ayer ha ingresado esta niña de 1 año y 7 meses en compañía de sus padres en el hospital distrital de aquí de Capiatá, un cuadro de infecciones, supuestamente en la garganta y la lengua. Sin embargo, sale con unas lesiones bastante graves, que ya está necrosada, es decir, que las lesiones sufridas, o que presenta por lo menos, sería... efectivamente, la parte de la vagina con el ano, principalmente están unidas esa zona, digamos, y eso da la presunción de que habría sido abusada sexualmente. Entonces, no descartamos esa posibilidad y es bastante delicada, entonces tomamos toda la medida precautoria. En mi vida dentro del sistema de justicia, judicial, los operadores, nunca he visto una situación tan un poco patética como esta, atendiendo al constante de la niña, la edad y todas esas cosas. Jamás he visto esto. Bueno, al hablar de lesiones necrosadas, para que la gente pueda entender un poquito, se trata de tejidos que fueron ya muriendo a medida que pasaban las horas, o sea, parte del cuerpo, específicamente las partes íntimas, ya se encontraban tejidos muertos, según lo que nos decía el propio fiscal Blas Imas. Y bueno, nos quedamos con esa frase que manifestó justamente que le sorprendió por sobre todo porque en sus años de trayectoria como fiscal nunca antes había visto el estado en el que se encontraba esta niña, por lo menos en otra niña o otro caso parecido, por lo menos según las palabras del propio fiscal Blas Imas. Pero, ¿qué dicen los médicos tratantes del Hospital Distrital de la ciudad de Capiatá? ¿Cómo llegaba esta niña hasta ese nosocomio? Hablamos al respecto con el doctor Osvaldo Franco, jefe médico o director médico de ese hospital. Es una paciente que ingresó ya con un cuadro febril, deshidratada, en mal estado general. Y ante esto se pone el mecanismo de la urgencia, que es más que nada estabilizar a la paciente, no importa la edad. En este caso tocó una criatura lastimosamente. Y se hizo medidas generales. Dentro de las medidas generales está justamente la esterilización a través de lo que disponemos en la urgencia, que son generalmente sueros, antibióticos, analgésicos, mientras se busca el origen del por qué ese paciente está descompensado. Esta paciente fue evolucionando en el transcurso del día en forma estable hasta que llega un momento en que se desestabiliza. Y cuando tenemos nosotros un paciente de ese tipo que o está estable o está desmejorando, activamos el sistema SEME avisándole y buscando lugares a través de estos compañeros en un hospital de mayor complejidad.
por la seguridad del paciente y mismo darle, digamos, la atención que requiera para determinados casos. Y bueno, desde las 9 de la mañana la niña estuvo luchando por su vida en el hospital distrital de la ciudad de Capiatá, y como bien lo mencionaba el propio médico, el doctor Osvaldo Franco, estuvieron buscando también lugar para la misma porque necesitaban con suma urgencia ya terapia intensiva para niños debido al estado en el que se encontraba ya la pequeña de 1 año y 7 meses, quien se sospecha habría sido víctima de abusos sexuales, compañeros de la audiencia. Muy bien, gracias. Qué situación más llamativa. 1 año con 7 meses, Mercedes. Sí. ¿En qué momento, si uno habla de heridas necrosadas, puede presuponer si se retrotrae en el tiempo, no sé, 1 año como mínimo tenía al momento de ser abusada? ¿Y cómo puede ser que un médico particular, como dijo el padre, quien lo había atendido anteriormente, no se haya percatado de estas lesiones? Gracias, Jorge. Pasamos junto a Leila Jiménez, porque lo último sobre la pequeña se sabe desde la morgue judicial. Adelante contigo, Leila. ¿Qué tal, Mercedes? El saludo también para Roberto. Y hace unos minutos, hace cuestión de 10 minutos aproximadamente, salía el médico forense Pablo Lemir luego de unas varias horas de espera también. Él nos decía que no quería dar un informe sin tener algo concreto, y lo que nos decía hace un rato nada más es que se realizó la inspección al cuerpo de la chiquita y efectivamente se confirmó de que tiene varias heridas en la zona íntima, en la zona anal específicamente, es lo que decía él, y esta es la información que ya también nosotros estábamos manejando, y una de las hipótesis principales que se maneja es la de un posible caso de abuso. Sin embargo, lo que él nos decía era que esto no se podía confirmar, pero tampoco descartar, porque hay todavía varios estudios que deben realizarse, y así como se maneja la hipótesis de que pudo haber sido un caso de abuso, también pudo haberse dado una falla orgánica en esta chiquita de 1 año y 7 meses, pero escuchamos lo que él nos decía y nos daba los detalles. Ahora acaba de concluir el procedimiento de la autopsia de esta menor, la niñita. Bueno, en este caso encontramos una lesión importante a nivel de la región anal. Eso creo que ya incluso es lamentablemente de público conocimiento, digo lamentablemente por lo de la nena, ¿verdad? Tenemos una lesión anal importante. Y todavía lo que no podemos tener con una certeza absoluta es la causa de muerte. Hemos sacado todos los órganos, tanto las partes de las vísceras del abdomen como las vísceras del tórax, pero no tenemos una causa definitiva de muerte. Eso va a ser sometido a los análisis correspondientes bajo microscopio de todas estas piezas de los órganos, para poder tratar de llegar a una conclusión de la causa de muerte. Sí es llamativo que no encontramos a primera vista en la macroscopía a nivel pulmonar ninguna característica demasiado llamativa desde el punto de vista infeccioso, porque en un momento dado se había manejado esa hipótesis. En principio la sospecha del motivo del que podría ser la causa de muerte es una falla orgánica múltiple. Estamos hablando de una falla de distintos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo, probablemente de origen infeccioso, pero nos queda determinar el origen de ese cuadro infeccioso. Hasta el momento no podemos descartar, y de hecho es nuestro principal sospechoso, la vía anal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una congestión de todas las vísceras de los órganos, de todas las zonas de la pelvis, la parte inferior del cuerpo, con interés especial en el recto, en el ano, etcétera, ¿verdad? Si eso fue causado o no por un abuso, etcétera, etcétera, eso no lo podemos determinar aún. Se ha tomado toda la biopsia completa de todo el recto, el ano y el intestino completo, ¿verdad? Entonces, con eso se va a mirar en el microscopio y ahí vamos a tener alguna certeza mayor. ¿Esas lesiones serían de largas datas? No, estamos hablando de lesiones relativas, o sea, dentro de lo que es las lesiones recientes, ¿verdad? Estamos, 15 días de o más. Sí,
En ese rango o a lo mejor menos, ¿verdad? Menos de 15 días. Sí, dentro de ese rango a lo mejor menos, ¿verdad? Pero como te digo, no, ahora mismo no me animaría a decirte una data exacta porque para eso justamente sacamos las piezas para el microscopio. ¿El tiempo aproximado estimativo, doctor, que se podría tener datos más precisos con...? Mira, esto por las características del caso, de hecho eso te va a incluir lo antes posible, probablemente el lunes ya incluyamos y esperamos tener en no más de 15 días un informe de anatomía patológica. Doctor, ¿lesiones en la zona vaginal de la niña? No, vagina por sí misma no. La vulva sí está congestionada, edematizada, como toda la zona, pero eso es por el proceso inflamatorio infeccioso en la zona. Bueno, es lo que decía entonces el doctor Pablo Lemir, nos decía que las heridas que tenía en el cuerpo la chiquita datarían de unos 15 días o menos, así que todavía se va a esperar también los resultados de la biopsia que se le van a realizar a los órganos de la menor, pero lo que sí decía y lo que destacaba luego de la pregunta que le realizaban los colegas también es que los padres no pudieron no haberse percatado de la herida que tenía esta chiquita. Y bueno, lo que decían también eran los padres que supuestamente no sabían nada de lo que estaba ocurriendo, pero bueno, lo que decía el médico es que esto no podía pasar desapercibido. Se va a esperar todavía unos días para conocer los resultados finales, no se descarta ninguna hipótesis, era lo que decía él, y bueno, estamos esperando también de alguna manera todavía tratar de hablar con el fiscal Imaz para ver, seguramente se va a entregar el cuerpo a los familiares, eso es lo que queremos confirmar también, y hay que tener en cuenta por otro lado que todavía no hay ninguna persona imputada, ya que no hay sospechosos con respecto a este caso todavía, Mercedes, Roberto. Sí, es importantísimo este informe forense definitivamente para avanzar con las investigaciones. A tener en cuenta que hay una hermanita de 10 años que también aparentemente va a ser separada de la familia, por lo menos de momento, para resguardar su integridad. Ahora hay que decir entonces que a criterio del doctor Lemir, en términos así profanos, tocando de oído rápido, no fue ultrajada. No lo puede confirmar. Por ahora. No lo puede confirmar. Ahora, Roberto, sí. Adelante, Leila. Lo que decía también era otro punto muy importante, que las heridas que tenía la chiquita pudo haberse producido por algún elemento externo. Es decir, todavía se va a esperar los resultados, pero era contundente lo que decía ya para prácticamente la parte final de la entrevista. Pero sí, de manera muy ilustrativa, vaginal no, anal podría ser. Es lo que dijo, ¿no? Sí, lesiones anales principalmente era la que presentaba la chiquita. Bueno, gracias Leila, como siempre, impecable el trabajo. Ahora rápidamente vamos hasta el Bañado Sur, qué es lo que pasa. Adelante con el reporte. Hay testigos supuestamente que mi hermano estaba en la balacera. ¿Y cómo va a estar en la balacera él, siendo que él tuvo una estocada el 8 de febrero? Imagínate cómo va a ir en una balacera del enfrentamiento, que pasaste del enfrentamiento. Ese día mismo que hubo la balacera, vino, se allanó la casa de mi mamá. Mi hermano estaba sentado ahí, teniendo una herida de acá hasta acá, esta parte que se le clavó. En la semana pasada mataban a esta niña producto de un enfrentamiento entre vecinos, aparentemente el trasfondo, el microtráfico. Judith Colexa tiene detalles del allanamiento que se sustanció cuando amanecía. Adelante, Judith. Sí, señor, ¿cómo estamos? Saludos para Mercedes y la teleaudiencia de IDM. Y hasta el momento la policía ya logró identificar a 10 de las personas que participaron en este enfrentamiento el 23 de febrero pasado en la zona del Bañado Sur, cuyo resultado fue la muerte de una pequeña de tan solo 8 años, Andreita Mereles, y su tía de 23 años, Patricia Ríos. En total estamos hablando de 6 personas identificadas y aprehendidas, quienes ya están bajo poder de la Fiscalía. Por otra parte, falta la captura de 4 personas principales autoras de los disparos,
de los cuales uno de ellos impactó en la pequeña, por cierto. Acerca de estos trabajos, por cierto, vamos a comentarles también que se logró la aprehensión en la jornada de un menor de 17 años, quien probablemente tendría importantes informaciones sobre las personas quienes siguen prófugas, motivo por el cual en la jornada se llevó a cabo 7 allanamientos, 7 viviendas del Bañado Sur fueron irrumpidas por la comitiva fiscal policial. Una importante cantidad de efectivos destinados para este trabajo que está abocado en la captura de estas 4 personas quienes siguen prófugas. Vamos a compartir con ustedes la nota que le realizábamos a las hermanas de la persona aprehendida en la jornada. Mi hermano es Cristian Caballero Aquino. Él tuvo una operación que fue varias de semanas y ahora como le están llevando un mal procedimiento porque ellos no saben prácticamente lo que está pasando. ¿Verdad? ¿Vos sabés lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos dicen que él le disparó. ¿Vos sos familiar también? Su hermana de Cristian, pero y es injusto el procedimiento de la policía. ¿Saben por qué? Porque hay testigos supuestamente que mi hermano estaba en la balacera. ¿Y cómo va a estar en la balacera él, siendo que él tuvo una estocada en el costado, siendo que le rompieron todo el vaso intestino? ¿Y de recibió esa estocada? El 8 de febrero. Imagínate cómo va a ir en una balacera. Antes del enfrentamiento, supuestamente. Antes del enfrentamiento. Pero lo que pasa es que la mamá de la nena fallecida acusa a todos. Ese día mismo que hubo la balacera, se allanó la casa de mi mamá. Mi hermano estaba sentado ahí, teniendo una herida de acá hasta acá, y esta parte que se le clavó. Y vinieron, la abuela de la nena fallecida vino. Y dijo que eso acá es matadero, que nosotros somos narcotraficantes. ¿Y quién es narcotraficante? Así como ellos dicen, somos una familia humilde, tenemos una casa donde podemos vivir prácticamente de la lluvia. Ustedes ahora mismo están viendo la situación en la cual estamos, ¿verdad? Bueno, este menor de 17 años fue aprehendido en la tercera vivienda allanada. Ya escucharon ustedes a sus hermanas negando completamente su participación en este enfrentamiento. Sin embargo, él forma parte de la Barra del Bajo, a la cual, por cierto, se le atribuye la autoría de los disparos. Él supuestamente conoce a las personas que efectuó estos disparos mortales, por cierto. Sin embargo, él también dijo lo contrario. Le hicimos una nota y compartimos con ustedes. ¿Te digo igual una cosa de esta balacera? No tengo nada que ver. ¿Nada que ver no tenés? No. ¿Vos recibiste una estocada, me dijeron? Sí. ¿Vos le conocés a este grupo que hizo eso? No le conozco. ¿No sabes? ¿No sabés ni de qué trata el problema? No sé. Pero te enteraste lo que ocurrió con esta nena de 8 años en la zona, ¿verdad? Sí, me enteré. ¿Tenían problemas ellos con otras personas, no? Sí, tenían. ¿Qué tipo de problema era, según Alejandro? No sé qué problema, bro. ¿Pero tiene que ver con las drogas en la zona? No sé la droga es que... ¿No sabías por qué era esa rivalidad? No sé. ¿Ese día del enfrentamiento vos escuchaste algo, tuviste o pasaste por ahí? No sé nada. ¿No? No sé. ¿Y vos por qué recibiste una estocada? No sé, mi amigo. Mi amigo lo que falló. ¿Tu amigo te estocó? No, mi amigo lo que falló, el tipo me clavó. O sea que a vos te agarró por accidente. Sí. ¿Formás parte de alguna barra o no? Sí. ¿De cuál? Contanos, para saber. No quiero contar nada. De estos 7 allanamientos solamente se logró la aprehensión de este menor de 17 años y la incautación de celulares. Por otra parte, en la siguiente nota que vamos a compartir con ustedes, con el comisario Marcelino Espinosa, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios, él nos habla acerca de estas 4 personas principalmente buscadas en la jornada. Este grupo, podemos decir que son 10 los que son cabeza, o 4 por cada bando, de las cuales ya 3 están detenidos. El mismo día, la Policía Nacional, en una redada, conjuntamente de la Comisaría 24 Metropolitana con la 8ª, lograron aprender a 3 más 3 que se fueron al hospital y después, posteriormente, el Ministerio Público ordenó también su aprehensión. A raíz de todo ese procedimiento, personal de este departamento se abocó a conversar con la gente. Son reconocidos plenamente porque son gente que se fueron a aportar su testimonio al Ministerio Público. De ahí nosotros solicitamos al Ministerio Público la orden de captura por Luis Carlos Ríos, el hermano Juliano, Alcide Galeano y su hermano Arsenio.
Bueno, Alcides Galeano es el principal buscado por la muerte de esta pequeña, porque se le atribuye a él la autoría del disparo. Tanto él como su hermano y los otros dos siguen prófugos. Se espera que en las próximas horas se tengan novedades con respecto a los mismos, ya que se maneja que estarían nada más por la zona siendo encubiertos por los familiares. Judith, muchas gracias. De hecho, podemos permitirnos sostener de que más allá de que tardaron un poco van llegando los responsables aparentemente, Mercedes, porque ya transcurrieron 2 semanas del grave suceso. Sí, 2 semanas y hay una persona que aparentemente tiene información clave para poder dar con los responsables directos. Gracias, Judith. Hablamos ahora de Rodrigo Florentín, el joven quien finalmente se entregó ayer en Ciudad del Este porque él es acusado del doble homicidio en la zona de Hernandarias, más específicamente en el Paraná Country Club. ¿Qué dice él? Que tuvo que defender a su madre, que de hecho que todo lo que hizo fue porque ya con mucha antelación ellos vivían un cuadro de violencia doméstica. Sí, los brothers, hice una macanada, bro, pero les quiero mucho a todos, bro, y veremos si nos vemos otra vez algún día. Les amo, bro. Para decir... defensa propia, Rodrigo, ¿verdad? Sí, Rodrigo, ¿puedes quedarte Defensa vos? propia, después de dar más comentarios. Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, de 20 años, el joven que era buscado por supuestamente asesinar a su padrastro, Osvaldo González, y al hermano de este, Nelson González, finalmente decidió entregarse a la justicia. Para ello, avisó a los efectivos policiales que se encontraba en la zona céntrica de la ciudad de Itacurú, por lo que fueron hasta el lugar para proceder a su detención. Rodrigo se presentó en mi dependencia policial, solicitando el resguardo del acompañamiento hasta el lugar donde él supuestamente se iba a entregar. ¿Y usted fue hasta Itacurú a buscarlo a Rodrigo? Sí, efectivamente, en coordinación con el subjefe de la División de Investigación Criminal. Nos constituimos hasta el microcentro de Itacurú. En el lugar donde nosotros estábamos aguardando, llegó en compañía de su padre, donde se dio por aprendido. El joven fue rápidamente llevado al juzgado penal de garantías, donde se abstuvo a declarar. El juez Silvio Rojas dispuso que sea remitido a la cárcel regional de Ciudad del Este, donde ahora guarda prisión preventiva. Directamente le trajeron acá. De Itacurú le llamaron a su comisaría quinta, creo, y ahí le trajeron directo acá. ¿Y ahora usted va a disponer que vaya a la comisaría quinta? O la prisión. Uno lo va a la comisaría nacional o a la quinta. Al salir del juzgado, Rodrigo manifestó que todo fue en defensa propia, alegando que en su momento contará todo. Para decir... defensa propia, Rodrigo, ¿verdad? Sí, Rodrigo, ¿puedes quedarte Defensa vos? propia, después de dar más comentarios. Pero ahora vos podés hablar ante la prensa antes de que salga el juzgado. Comentando, Rodrigo, fue defensa propia. Defensa propia es lo único que puedo decir y luego voy a comentar más sobre el caso. Así mismo. ¿Qué te quiso hacer exactamente? ¿Él tenía arma o el tío tenía arma, Rodrigo? ¿Quién tenía arma? ¿Nelson o Osvaldo? Los dos. ¿Quién tenía arma? Los dos. Los dos tenían arma. ¿Y vos le desarmaste a uno de ellos? ¿Qué pasó exactamente ese día? Porque fue defensa propia, ¿no? Defensa propia, nada más. Luego haré más comentarios. El joven es sospechoso de asesinar a los hermanos González Duarte en el interior de una vivienda del lujoso Paraná Country Club, Hernandarias, el pasado 6 de marzo. Luego huyó del sitio en un automóvil que horas después fue encontrado en una estación de servicio sobre la supercarretera a 17 kilómetros del hecho. Desde entonces se mantenía prófugo de la justicia, donde el fiscal Alfredo Acostaín lo había imputado por homicidio y solicitaba su detención. Irán, ¿cómo avanzan las investigaciones? Nos precisa Silvio Cuevas que hay armas puestas a disposición de la Fiscalía, ¿no? Buenas tardes, adelante, un gusto tenerte al aire. Buenas tardes, Roberto. También el saludo para Mercedes y a la teleaudiencia. Así es, justamente hablamos de que cuando se entregó ayer Rodrigo Florentín, de 20 años, ante la justicia, entregó también 3 armas de fuego, es decir, 2 pistolas 9 milímetros, como también una del calibre 380. Y recordemos que el día del levantamiento de los cadáveres, alrededor se encontraron 19 vainillas servidas de 2 calibres, 9 milímetros y 380, por lo que hoy los investigadores no descartan que tanto Osvaldo como Nelson hayan disparado
sus armas de fuego porque pertenecían aparentemente a ellos, estas pistolas que fueron justamente llevadas por Rodrigo cuando se dio la fuga el día del homicidio. También surge ahora en la investigación un video aparentemente grabado por la señora Dominga Dávalos, justamente un día antes del doble homicidio en el Paraná Country Club, donde ella descubre a su pareja sentimental, en este caso Osvaldo González, en un acto de infidelidad, en una piscina justamente, junto a otra mujer, por lo que ella decide grabar esto y dejar como evidencia. Además también, aparentemente por esta filmación que hizo ella, por esta grabación del material audiovisual, la misma fue aparentemente agredida en todo su cuerpo brutalmente, por lo que cuando ella fue en ese día auxiliada hasta el hospital privado aquí de la zona este del país, también sacaron varias fotos de su cuerpo, donde tenía diferentes partes del cuerpo hematomas, por lo que justamente la policía no descarta de que haya sido, en este caso, el trasfondo de todo esto, la infidelidad y luego la violencia intrafamiliar que se registraba dentro de ellos, y que la hipótesis que justamente dice Rodrigo, que fue en defensa propia, podría ser cierta aparentemente. Escuchemos justamente parte del video donde la misma grababa a su pareja sentimental en el acto de infidelidad. Amante. Qué vergüenza. Ya te filmé ya. Hablé un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te filmé ya. Hablé un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te filmé ya. Hablé un poco a mi esposo con un amante. Qué vergüenza. Ya te filmé ya. Hablé un poco a mi esposo con un amante. Bueno, y esto habría sido grabado justamente por la señora Dominga Dávalos ese día martes, en el transcurso del día, por lo que esa noche se registró esta violencia dentro de su vivienda. Aparentemente, según la información que surge ahora, es que Osvaldo González le habría propinado varios golpes a ella, por lo que sale de su casa con Rodrigo Florentín y al día siguiente regresa para buscar sus cosas e irse definitivamente de la vivienda. Pero no obstante, detrás de ellos llega Osvaldo y Nelson González, aparentemente armados, y se da este desenlace dentro de la casa, que aún es bastante confuso para los investigadores. Ahora justamente hablábamos hoy con el comisario Juan Benito García, su jefe de investigaciones, que tiene todos estos datos, tanto las armas como también el material audiovisual para la investigación. Escuchemos. Se descendió del vehículo de su padre y se puso a disposición nuestra. Mencionó: yo soy Rodrigo y estas son las evidencias que yo había llevado de la casa. Y efectivamente en un bolso él entregó 3 pistolas que estaban envueltas con material polietileno, y todas son pistolas, 2 de calibre 9 milímetros y una 380. ¿Esto hace presumir de que él habría despojado tanto al señor Osvaldo como Nelson de sus armas de fuego, comisario? ¿Es lo que dice él? Sí, en el primer momento surgió la versión de que al no encontrarse ninguna arma en la escena del crimen, uno de los que estaban presentes dijo que Rodrigo, una vez cometido el hecho, se apoderó de todas las armas que había en el lugar y lo había llevado. Y efectivamente, en el momento de su entrega, él, valga la redundancia, entregó esa pistola. Quiere decir que era cierto, todas las versiones que manejábamos se iban confirmando. Ahora, él no comentó si es que tanto Osvaldo como Nelson le dispararon a él durante ese confrontamiento que hubo en ese día. Él menciona que el fallecido Osvaldo, su padrastro, le llegó a dispararle a él y que él tuvo suerte y no le aceptó las balas. Así que ahora la investigación continúa arduamente para, en este caso, desvendar el trasfondo del crimen, el móvil del crimen, porque, repito esto, no se descarta de que haya sido realmente en defensa propia este doble homicidio de Rodrigo contra su padrastro y el hermano del mismo. No, gracias Irán. Aparentemente van avanzando, versiones entonces que se aclaran, como que cerrando el círculo. El otro joven de 17 años es medio hermano de él, ¿no? Sería hijo de la víctima. Sería hijo de una de las víctimas fatales. Sí, así es. Ajá. Él todavía... Hoy sí, así es hijo de Osvaldo González, ya es... Ya, ¿él declaró o no? Sí, de hecho, fue a la Fiscalía de Hernandarias junto a su madre biológica, la señora Dominga Dávalos, pero aparentemente se estuvieron a declarar. Además, también no pudimos acceder a la entrevista con el agente fiscal, que nuevamente no estaba disponible para los medios de prensa y saber justamente
¿Cómo avanza la investigación? Dale, gracias, Irán. Acá hay que decir que 5 eran en la escena del crimen en Mercedes. Sí. Las 2 víctimas fatales, Guido quien disparó, el medio hermano de Guido, 17 años, que aparentemente ante el primer disparo, Rodrigo, perdón, va hasta el primer piso. Y la madre, que resulta como víctima, ¿no? Que salió del sanatorio y ahora, bueno, se puso también a disposición. Que atropelló unos muebles y por eso aquí la podemos ver postrada en cama, herida también. Gracias, Irán, por todos estos datos. Vamos rápidamente hasta el Hospital Pediátrico de Coronel Oviedo, porque allí un hombre subió al techo. Él estaba haciendo unos arreglos cuando recibió una fuerte descarga eléctrica. Tuvo que ser rápidamente hospitalizado, aunque él logró sobrevivir. Juan Bautista Acosta se salvó de morir electrocutado después de sufrir una descarga eléctrica cuando estaba realizando trabajos en el techo del nuevo Hospital Pediátrico de Coronel Bogado. El elemento metálico que utilizaba para hacer la soldadura hizo contacto con un cable de media tensión de la ANDE y esto ocasionó el grave accidente. Justamente en la construcción de nuestro pabellón están terminando que este 20 de marzo la municipalidad tiene que entregar al Ministerio de Salud la construcción del pabellón pediátrico. En la parte de techado, uno de los obreros se acercó más de lo que debía a lo que es la línea de media tensión de 23.000 voltios y vamos a decir que tuvo contacto con esa línea, fue electrocutado y cayó de aproximadamente más de 10 metros de altura, cayó al piso, ¿verdad? Como le dije, estamos haciendo un acto ahí en la entrada de urgencia, suerte a eso estábamos varios médicos también y acudimos rápidamente, lo alzamos en una camilla, lo trajimos a la urgencia, fue atendido, tenía quemadura por el destello, por la fulguración de grado 3. El hombre recibió asistencia inmediata y pudieron derivarlo rápidamente hasta el hospital regional donde quedó internado. El obrero se encontraba a más de 10 metros del piso y era una actividad rutinaria de trabajo, pero no midió ciertos sistemas de seguridad y sufrió las consecuencias de la peor manera. Y estaba trabajando en la soldadura y en un momento dado sufrió una descarga eléctrica de cuya consecuencia se cayó en el suelo, sufrió lesiones, ¿verdad? Juan Bautista Acosta vivirá para contar la historia porque la descarga eléctrica no dañó órganos vitales como su corazón y pulmón, por lo que podrá recuperarse en pocos días. No caben dudas que aprendió una gran lección sobre tomar mayores precauciones antes de trabajar en zonas donde exista un acceso complejo. Tema recurrente está en Mi Báez en la ANDE. ¿Cómo uno tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos que uno en su carácter de usuario del sistema eléctrico debe dar para formular queja, para avanzar en caso de una aparente o presunta sobrefacturación? Enséñanos. Sí, muchas gracias, Roberto. Un saludo cordial a los televidentes y a Mercedes. Y me encuentro con el ingeniero Nicolás Rojas, que es jefe de división de operación comercial. Él nos va a explicar cómo debemos hacer, cuáles son los pasos a seguir para controlar desde nuestra casa el consumo de energía eléctrica y evitar sobrefacturaciones. Como ya ustedes saben, hay muchísimos casos que se vienen a reclamar aquí. ¿Cuáles son los pasos a seguir también para los reclamos? Primeramente vamos con ese tema. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ingeniero, ese tema de los reclamos, ¿aquí en la ANDE solamente o en otros lugares también se puede hacer? Realmente el reclamo es una consecuencia de una duda que tiene el cliente respecto a su facturación. Y nosotros proveemos facturas con un histórico anexo, entonces él en su domicilio puede sacarse inicialmente ya la duda, fijándose en la facturación que tuvo el mismo periodo del año anterior. Entonces ahí va a tener una evaluación más justa de si lo que le estamos facturando es mayor o menor de lo que él pagaba en la misma época. O sea, tiene que traer su factura anterior, las 4 últimas facturas, para hacer el reclamo en el caso de que tenga alguna sobrefacturación o aparente sobrefacturación. Si en el caso de tenga dudas sobre la facturación, que es la palabra que quiero usar, es él, para no venir hasta la ANDE, puede hacer 2 cosas. Primero, buscar en sus facturas anteriores el monto que estaba pagando el mismo año, o sea que el mismo mes del año anterior. Entonces va a tener una idea de que si el año anterior tuvo o no un incremento en su consumo en consecuencia del calor del verano. Y lo otro es llamar al 160, el call center de ANDE, y ahí que le atienda a un personal de atención al cliente y le indique qué está ocurriendo con su facturación. En caso
de que el usuario siga teniendo esas dudas, ¿se recurre a SEDECO? Sí. Supongamos que el usuario en su casa quedó con dudas. Volvió al centro de atención al cliente y el funcionario que le atendió no le pudo sacar esas dudas. Entonces él puede solicitar la verificación de su medidor. Una vez que se verifique el medidor y él sigue con dudas, nosotros le comunicamos que esa verificación ocurrió y que el resultado fue que el funcionamiento fue correcto o no del medidor. Le comunicamos eso y él sigue con dudas. Entonces él ahí puede recurrir a SEDECO llevando la constancia de que finiquitó su trámite de reclamo en ANDE. Eso hay una mediación, nos explicaba también. Sí, realmente SEDECO nos notifica, nos emplaza de que hagamos todo lo que ya hicimos con ese cliente, pero en una forma escrita, como un expediente, y les pasamos a ellos. Y luego ellos nos convocan para una junta de mediación, en donde SEDECO intermedia entre nosotros y el cliente para explicarle el motivo del monto de la facturación, que obviamente sigue con dudas de su parte. Los reclamos que se dan generalmente aquí son por esas cuestiones que usted nos explicaba. ¿Cuántos reclamos aproximadamente? En todo este periodo de verano tuvimos aproximadamente 12.000 casos de registro de personas que vinieron a consultar sobre la facturación. Sobre facturaciones que se tuvieron durante todo este periodo, ¿cómo se solucionaron? ¿Están todavía en trámite? En realidad, la mayoría de los casos, casi todos, con la explicación que le dio el funcionario de atención al cliente, fue suficiente. Hubieron otros pocos casos que no llegan ni ser importante de mencionar, que se llegó a la verificación física del medidor, se evaluó su funcionamiento con un equipo especial y seguía con el registro correcto, demostrándose que el consumo se debió a la facturación, el registro del medidor y al uso realmente, es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que suele suceder? La gente culpa siempre a la gente que hace la lectura de los medidores. Sí. ¿Eso podría ser un factor también para la sobrevalía? Claro, la forma de facturar que tenemos nosotros es de un periodo anterior, o sea, cuando le llega al cliente la factura, él le está reflejando el consumo de un periodo anterior, entonces se pierde la percepción de que si yo ahora no estoy usando esto, ¿por qué viene mucho igual? Y ahí generan todo tipo de dudas, ¿verdad? Del funcionamiento del medidor que ya mencionábamos y de la lectura del medidor. Y con ese fin nosotros habilitamos un aplicativo. Va a explicar el ingeniero cómo se utiliza este aplicativo. Es una app que puede instalarse en el celular. Es una app y también el servicio está disponible en la web. Yo tengo acá en mi celular la aplicación. Ingresamos ahí y tenemos una calculadora que es el simulador de consumo. Esta herramienta sirve para que él en su casa con su NIS indique la lectura que tiene en ese momento su medidor y ya le muestre cuánto ya va consumiendo en lo que va del mes. Para que a fin de mes, o sea, para que cuando le llegue la factura no se encuentre que es muy voltada y no la puede pagar, porque puede ocurrir que no le pueda pagar una cuestión económica. Entonces él con esto va a dar cuenta de cuánto ya va registrando su medidor. El único trámite que se debe hacer es llegar hasta la ANDE, inscribirse, hacer una suscripción, tener una contraseña. En realidad el simulador es libre y está habilitado para todos los suministros. Hay otro servicio que es Mi Cuenta, que es personal. Los titulares de cuenta deben acercarse a la ANDE a suscribirse al servicio, llenando el formulario y firmando. El que le atiende da fe de que él es el que vino a hacer el trámite y no deja fotocopia de cédula. Entonces, en Mi Cuenta, a través de su número de cédula, yo tengo ingresado ya un usuario, él puede tener más datos de lo que están libres en el servicio web, como el histórico de 15 meses de la factura, el histórico gráfico de facturación y consumo, y también aportar la lectura de su medidor en el periodo correspondiente. Nosotros a ANDE le habilitamos el periodo que debe ingresar en la lectura y él mismo puede realizar la lectura de su medidor y con esa lectura que él aporta va a ser facturada su factura. O sea que el cliente es el que va a generar su factura, va a facturarse. Así mismo es, el cliente va a facturar a través de esta aplicación su consumo. ¿Cómo se sabe si es que realmente esto es veraz, el cliente está aportando un dato veraz y certero? Todo lo que nos aporta el cliente nosotros tomamos como cierto.
primera medida. Ya y no es solamente en lectura de medidor con este servicio, sino que cuando vienen a reclamar algún tipo de error, nosotros tomamos como de verdad todo lo que nos dice y analizamos de ese punto. Y luego nosotros también tenemos el lector de la zona que sí o sí va a pasar. No va a dejar de ir el lector. Entonces tenemos la forma de mes a mes evaluar la lectura del cliente y la lectura del lector. Ya tuvimos 4 o más casos de facturación, 4 casos son los que yo tuve la oportunidad de ver, de facturación hecha por el cliente y coincidió plenamente con lo que aportó el lector. Muchísimas gracias, ingeniero, por estos datos. También muy importante, compañeros, acerca de este nuevo factor que va a ser muy importante para que los clientes, los usuarios puedan aportar los datos, puedan medir ellos mismos, tener la lectura de sus medidores, y también esto significa o da un paso a las personas a confiar mejor en la ANDE también, para que puedan tener un dato certero y veraz en sus manos cada mes. Podemos preguntarle al funcionario de cada 10 recurrentes, promediando, ¿cuántos son los que finalmente tendrían la razón y cuántos finalmente terminan por convencerse que efectivamente la ANDE tiene razón? Ahí está. Si podés hacerle la consulta respectiva, Roberto, te escucha. Si podemos hacer un rápido recuento de cada 10, por decir, usuarios que recurren, ¿cuántos finalmente se retiran convencidos de que la ANDE tiene razón y otros avanzan con su queja a otra instancia? De cada 10 que regresan, y 9, o sea que de cada 100 que regresan, y 2 o 3 avanzan a otra instancia, que sería la verificación del medidor de cada 100. Y de esas personas que llegaron a la verificación del medidor, y ya no te puedo dar un número porque es muy bajo la gente que recurre, ya se ve con la tercera instancia. Y si la ANDE se percata de que definitivamente tenía razón, la lectura es correcta, todo este trámite tiene un costo que se traslada al usuario. La verificación del medidor tiene un costo. La verificación o revisión especial del medidor realizada a través del formulario tiene un costo que es de 69.244 guaraníes, que se le cargaría al cliente si es que su medidor funciona correctamente. Claro. Nosotros, por una cuestión de gasto. Sí, porque si no todo el mundo quiere que se le controle el medidor. Pero esa ya sería una última instancia. Yo insisto, con las facturas 4 que usted refiere, y si uno hace el paralelismo con el mismo periodo de tiempo del año anterior, entonces terminan por convencerse de que ellos no tenían la razón y que la ANDE estaba con el precio justo. Es más o menos así. Lo que nosotros queremos como empresa o como institución crear es la conciencia del cliente respecto al comportamiento de su consumo, y estamos habilitando estas herramientas web para que él participe o tenga acceso en cualquier momento de la cantidad de kilovatios hora que ya está utilizando. Entonces, si una persona o alguien es consciente de lo que consume, para comparar el registro del medidor y va a buscar periodos similares, porque es diferente el funcionamiento de un artefacto, sobre todo lo de refrigeración, con una temperatura ambiente u otra. Es muy amable por todos estos datos. Gracias, Emi, también por este contacto. Buen resto de jornada para ambos. Cambiamos de tema. ¿Y qué tema este? Tiene relación con los presos, con aquellos que amenazan inclusive de cometer hechos delictivos hacia autoridades importantes en nuestro país. ¿Qué se debe hacer con los presos que son altamente peligrosos? ¿Se debe expulsarlos? ¿Se deben ir a pabellones aislados? ¿O tienen que ir a cárceles especiales? Esa es la pregunta que hacemos hoy en votaparaguay.com. Agradecemos tu participación como siempre. Y sobre este tema vamos a hablar justamente con nuestro compañero de trabajo Silvio Cuevas. ¿Qué pasa con estas amenazas? Seguimiento que hace Silvio Cuevas de laboratorio, el siguiente informe, y veremos exactamente por qué. Por ayer decíamos, Mercedes, migran con los presos, una modalidad hasta ahora desconocida hasta por nuestras propias autoridades. Finalmente hasta el ejército tuvo que intervenir en la víspera. Silvio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Mercedes, a la teleaudiencia. Es así, genera alarma, genera zozobra sin dudas estos últimos acontecimientos que se han registrado en distintas penitenciarías regionales de nuestro país. En ese sentido, las principales bandas criminales que han incursionado con amenazas bastante serias, bastante graves, han sido sin dudas el Comando Vermelho en su momento y también el primer comando de la capital, PCC. Vamos a recordar precisamente lo que acontecía en la primera semana de noviembre del año 2018.
cuando se difundía un video con la participación de un grupo importante de miembros del Comando Vermelho lanzando una grave amenaza a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Eso lógicamente generó también una reacción bastante firme de la titular del Ministerio Público. Recordamos también que derivó en intervenciones en una vivienda en Ciudad Presidente Franco, 3 miembros del Comando Vermelho abatidos, uno de ellos que logra fugarse, el rescate de importantes armas y nada más y nada menos que un coche bomba que se señalaba iba a ser utilizado para rescatar a líderes del Comando Vermelho en su momento. Nos remontamos a ese episodio en el siguiente compacto. Ó, isso é o seguinte, tô dando um aviso aí, ó, os caras aí desses presídios aí, ó, esse chefe Matias aí, esse superior Rick aí, ó, de Pedro Ram aí, pra eles ficar tranquilos, senão eles vão comer bala aí se eles continuarem aí oprimindo os irmãos aí, ó. E aí também dando um salve aí pra esses chefe aí, amigo aí de Conceição aí, ó. E pra esse Torres também, pra eles ficar tranquilos, pra eles ficar sossegados, não ficar oprimindo os irmãos, não querendo bater nos irmãos, senão eles vão tomar bala na cara. Bueno, esta es la amenaza que ayer se difundió en redes sociales. Se atribuye a miembros del PCC, quienes exhiben potentes armas. Estamos observando en esas imágenes armas de uso exclusivo, militar, calibre 5.56, calibre 7.62, armas largas, con cargadores de 30 proyectiles cada uno aproximadamente, y también armas cortas como pistolas calibre 9 milímetros. Esta es la última amenaza, repetimos, del PCC que se difundió en la víspera y que motivó también la reacción de las autoridades penitenciarias. Ahora sí vamos a compartir lo que ocurría en noviembre del año pasado, la amenaza del Comando Vermelho. Presta bem atenção que o papo é reto. Muita gente não está gostando da pilantragem que você está fazendo com o sistema. Como você está vendo, sua cabeça já está a prêmio. Repudio todo hecho de violencia y amenaza contra cualquier agente fiscal, funcionario de la institución o contra cualquier ciudadano. Só presta atenção aí, doutora. Pode abandonar seu cargo aí, mas vai atrás de você igual. Você já é nosso prêmio, já é nosso troféu. Já estamos atrás de você, doutora. Esta no es la única amenaza que recibe la Fiscalía General. Pode abandonar seu cargo e sumir, entendeu? Aqui pra você, aqui, ó. Aqui, ó. Tudo aqui, doutora, ó. É, você aqui, ó. Lá vem. Tá na bola da vez, tudo que você queria ouvir, hein? Você procurou, você achou. Que esta Fiscalía General no retrocederá ni medio paso en la convicción de hacer frente al crimen organizado. Aqui pra você, aqui, ó. Y 3 de estos miembros que aparecen en este video fueron abatidos en aquella incursión en la vivienda en Ciudad Presidente Franco. Pero hay un hombre que había logrado fugarse, Víctor de Souza Sacramento, alias Malvado, líder del Comando Vermelho en la zona del Alto Paraná por entonces. Hasta ahora este hombre continúa prófugo. Ahora también se anuncia que las Fuerzas Armadas van a colaborar en la custodia perimetral de las penitenciarías de todo el país por disposición del Poder Ejecutivo. Roberto Mercedes. Bueno, Silvio, qué preocupante. ¿Cuántos serían finalmente? Si hace un recuento rápido uno, Silvio. En total, los de las bandas internacionales, PCC, Comando Vermelho. Bueno, lo último que se tiene, por ejemplo, es que del grupo de paraguayos recluidos en las distintas cárceles, unos 150 reos se habrían ya bautizado, sumado. Y los del PCC se habla de más de 300 distribuidos en distintas penitenciarías también. Comando Vermelho un poco menos quizás, varios de ellos que ya fueron expulsados, los principales líderes, y que precisamente motivan estas reacciones de
situaciones y que bastante conste que todavía no se tensas están en dando las los cárceles. enfrentamientos entre bandas, que es otra vez una escalada más de violencia. Ahora, la mayoría de ellos son exigidos también por la justicia brasileña. ¿Por qué no se aceleran los procesos de expulsión o extradición en todo caso? Y es una materia pendiente de las autoridades, de los organismos de seguridad y las autoridades judiciales también. Pasa que muchos de ellos cometieron hechos punibles aquí en nuestro país. Ese debate. Es por ello que muchos no pueden directamente ser expulsados. Bueno, Silvio, como siempre, muy buen trabajo. Hasta mañana. Adelante, Mercedes. Qué lluvia la de hoy. Nos sorprendía esta madrugada cuando la jornada amanecía bastante gris, con intensas precipitaciones en diferentes puntos. En algunos lugares era tan fuerte que no solo llovía afuera, sino adentro también. Esto pasaba en una escuela en Capiatá completamente inundada. Sara Valenzuela, contanos, ¿dónde estás? Buenos días, Mercedes. Buenos días, Roberto. Asimismo, esta escuela que el día de ayer colapsó, hablamos de Virgen de la Candelaria, escuela y colegio. Por la tarde es colegio, pero las autoridades, justamente la directora, dio baja a las actividades estudiantiles desde ayer a la tarde porque la escuela estaba llena de agua, no había forma de dar clases. Inclusive tuvieron que utilizar a policías y a bomberos para sacar a los niños que estaban ya prácticamente bajo agua, mojando ya sus cuadernos y demás. A continuación, lo que nos decía la directora de la institución, Aurora. Nosotros con los padres hicimos un pequeño desagüe y con eso igual no nos abastece. Ayer, toda desesperada, tuvimos que acudir inclusive a la policía, a los bomberos. Inclusive estuve enviando videos a la supervisora administrativa, a la supervisora pedagógica. La supervisora pedagógica al final me envía diciéndome de que el arquitecto Manolo, que es de la municipalidad, en esta mañana iba a venir a ver el tema del proyecto. Pero cada año vienen, pero no se concreta nada. Entonces, por eso tuvimos que acudir a los medios de comunicación. Es triste. Me da mucha pena que tenga que recurrir a estas instancias. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso concreto. Esa aulita que está ahí es un aula de 7º grado. Yo cuando vine en esta institución, esa construcción ya estaba. Resulta ser que abajo hay un pozo ciego. Yo comuniqué también a la supervisora eso. Hay un pozo ciego que se puede derrumbar en cualquier momento. Y la verdad que con la otra compañera teníamos limpiadora. Y vinieron también ellos lo que tuvieron más, su trabajo era muy duro ayer. Y nosotros, como dijo la directora, que nosotros nos fuimos en la municipalidad y le preguntamos, que tuvimos una audiencia con un concejal, y le preguntamos a ese concejal por el tema del desagüe. Y dijo que ya estaba todo, que el desembolso ya está, solamente faltaba firma y ya está. Pero hasta ahora nunca, seguramente no aparecen ellos. Y yo hace 9 años que estoy acá en la institución como madre, pero este año estoy más de cerca trabajando con las ACE. Y muchísimas cosas nosotros ya estamos haciendo para mejorar acá en la institución. Hacemos pollada, hamburgueseada, tallarinada, y ahora ya estamos por terminar un aula, pero es de los padres, no tenemos ayuda de la municipalidad ni del otro lado, sino solamente de los padres. Y le agradezco también a los padres que colaboran con la institución. Datos rápidamente se necesita una intervención por parte del MEC. Los alumnos no pueden continuar en estas condiciones. Ya recibimos rápidamente a Amalia Cutilio. ¿Qué tal los raudales en Asunción? Hacemos agua por todos lados, ¿no? Buenas tardes. Totalmente, Roberto y Mercedes, muy buenas tardes. Raudales por todos lados y en este caso Santísima Trinidad y Julio Correa. Llegaron estos videos al 0985-3030-00 y vamos al primero. Estancados frente a la EVI. Imposible transitar. Imposible de pasar. Increíble, no hay caso. Imposible transitar. Hay que pasar un ómnibus y podrán verificar hasta dónde llega la magnitud del agua. Un vehículo de menor porte no podrá pasar.
Encarnación, en Vía Binacional, Circuito Comercial. Rotonda del Circuito Comercial. Santísima Trinidad, un desastre hicieron acá el camino. No se puede ni pasar. Cuando llueve se junta todo el agua. Un desastre. En Santísima Trinidad, un desastre hicieron acá el camino. Te mostramos ahora este cruce que resulta ser sumamente peligroso para estos alumnos de la escuela San Roque, específicamente en Mariscal López, casi Antequera, donde estos chiquitos tienen que cruzar sin la más mínima protección. ¿Por qué? Porque ahí no se respetan los semáforos y los conductores en muchos casos pasan a gran velocidad. Piden la intervención de policías municipales, sobre todo en los horarios en los cuales los chicos entran y salen del colegio. Roberto y Mercedes, vamos a seguir hablando de esta lluvia que afecta a varios puntos de nuestro país y en este caso la zona de Camburetá, donde esta familia quedó bajo agua en Encarnación. Aseguran que esta situación es constante y están preocupados realmente. Escuchemos. Gran cantidad de agua en este punto y son varias las familias afectadas por estas lluvias y que por supuesto quedan completamente inundadas. Vemos ahí también a las mascotas que sufren las consecuencias. Pero no solamente estas casas en la zona de Camburetá, sino también en el este del país. Con esta universidad, imagínense ustedes, pagar la cuota mensualmente. Tienen todas las comodidades, pero cuando llueve es el clásico. Llueve más adentro que afuera. Impresionante la cantidad de agua en estas aulas y también en los pasillos. Este joven que hace ahí una especie de malabarismo para poder cruzar en este pasillo y no mojarse. Me siento Noé, boludo. ...0985-30-30-00. Seguimos esperando todas tus denuncias. Ahora compartimos el resumen internacional. Con este tipo de lluvias, tantas familias en la zona sur de Encarnación atraviesan por días tremendamente dificultosos. Responsabilizan a la administración de la entidad binacional Yacyretá de tal lamentable situación. Con cada lluvia la situación se vuelve extremadamente difícil para estas familias, que deben soportar inundaciones. Ellas responsabilizan a la entidad binacional Yacyretá. Dicen que son afectadas y que deben ser reubicadas. Esperan que las autoridades ejecuten las acciones pertinentes. La vivienda, por sobre todas las cosas, que hay mucha vivienda vacía que se está desmantelando. Entonces, es muy importante que la entidad binacional Yacyretá se le dé a esta persona que tanto necesita, están en el agua, en el barro y que están totalmente enfermas. También se necesita ya asistencia médica, medicamentos. Yo vivo ahí, en la olería, y hoy también entró todo agua. Hace 3 días que estoy acá y me prestaron hasta hoy nomás la vivienda. Que cuando se seca otra vez quiere que vuelva, pero yo no puedo más volver porque se seca y llueve y entra otra vez agua. Entonces ahora estoy usando la vivienda, estoy queriendo también para mí mi vivienda porque siempre cada que llueve estoy pasando la misma situación que ahora. ¿Nunca fueron reubicados? No, nunca. Yo hace 10 años que estoy viviendo ahí, siempre la misma situación. Las autoridades de la entidad binacional Yacyretá realizaron promesas a estas familias que lamentablemente hasta ahora no se cumplieron.
una guardería del Limpio fue brutalmente agredido. El otro involucrado quiere aclarar lo que pasó porque no están así como se dice supuestamente. De hecho, que las imágenes fueron grabadas en un circuito cerrado. Este video en el que se ve a un joven agrediendo al presidente Heriberto Undia Martínez, presidente de una aguatería en la ciudad de Limpio, fue difundido ampliamente con la denuncia de que el agresor repite este tipo de escenas constantemente. Muchas veces la gente usa de fachada. Y la droga ya impresionante por todos lados recorrer. ¿Eso tienen entonces que el señor Edgar es microtraficante de la zona? Y no sabemos si es microtraficante o no, pero no tenemos evidencia. Directamente evidencia no hay. ¿Son rumores? Son rumores. Pero viste que nosotros, por ejemplo, hacemos las cosas en contra de ellos, somos nosotros los perjudicados. La contraparte dio su versión de lo ocurrido, asegurando que el supuesto victimario amenazó con agredir a su hija, razón por la cual salió de sus cabales y le propinó los golpes. Además denunció que el conflicto entre ambos se dio desde que Heriberto asumió como presidente de la aguatería, tras exigirle rendir cuentas de su gestión. Yo siempre le exijo, o sea, como socio también, ¿verdad? Y hablamos y no, siempre se da atrás, no, ya no me recibe en su casa, me echa. Y creo que no quiere transparentar la aguatería. Yo le pido a la mayoría de la gente acá de Cutenera, acá de la villa, ¿verdad?, que salga y que pida. Y una vez más me gritó amenazándome que le va a pegar a mi hija, realmente. Y mi hija tiene 9 años y como sabrán, como todo padre, ¿a quién le va a gustar eso, verdad? Y creo que eso fue lo que me impulsó a hacer eso. Ambas partes presentaron sus denuncias correspondientes y de ahora en más el conflicto se resolverá ante el Ministerio Público. (23,2) la temperatura. Preguntábamos, primero acaba. ¿Qué se debe hacer con los presos altamente peligrosos? Primera opción, expulsarlos, 77%, clara la tendencia, pabellones aislados un 4% y cárceles especiales un 19%. Repito, 77, 4, 19, como siempre, agradecemos la opción de vernos y también de participar. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? La que compartimos en relación a la desesperada situación en la que se encuentra la avenida Avelino Martínez, porque realmente es caótico transitar por esa arteria. ¿Quién debería hacerse cargo de la reparación de esta avenida? ¿La municipalidad, el MOPC o ambos de manera conjunta o combinada, inclusive para que se aceleren los trabajos? Ya pueden votar a partir de ahora las opciones, la municipalidad, MOPC, ambos, la famosa avenida Avelino Martínez. Avenida Avelino Martínez, esquina Bogotá, entre Isla Poí, el bache, hace tiempo que ya estaba así. Creo que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Por favor, si se pueden manifestar. Creo que tiene que pasar cosas peores primero para que puedan acceder a la reparación del mismo asfalto. Avenida Avelino Martínez entre Isla Poí y Bogotá. Por favor. Participa de esta encuesta, ingresa a votaparaguay.com. ¿Quién debería hacerse cargo de la reparación de Avelino Martínez? Allí tienen las opciones justamente aquí en pantalla. Cambiamos de tema porque hablamos de lo que nos comentó el presidente del PLRA, de Efraín Alegre, mientras realizaba una entrevista exclusiva con nuestro canal y hablaba de lo importante que es desarrollarnos en todo lo que involucra a la energía, a toda la capacidad que tenemos para mejorar como país. Ante denuncias en todo el país de sobrefacturaciones en el deficiente servicio de la energía eléctrica, el presidente del PLRA, Efraín Alegre, manifestó que es necesario enfocar los esfuerzos en proyectar desde el gobierno una política energética. Hay que cambiar la política energética. El Paraguay necesita tener una política energética
desarrollista, o sea, tenemos que pensar la energía como un instrumento de desarrollo, como un recurso fundamental para nuestro desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que es un recurso abundante. Somos campeones mundiales en producción de energía por habitantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que en primer lugar, decirte que es mentira de que no hay recursos para hacer lo que hay que hacer. Al contrario, los recursos provenientes de las hidroeléctricas del Paraguay se utilizan en muchas otras cosas. Imagínense que se utiliza para comprar patrulleras, se utiliza para comprar armas, para comprar proyectiles, en fin, para cualquier cosa. Es decir, en realidad en Paraguay lo que ocurre es que los recursos que vienen de las hidroeléctricas no se están utilizando para el desarrollo de la infraestructura, para que la ciudadanía pueda acceder, no se está utilizando en el sector energético, sino se utiliza en cualquier otro sector. Inclusive entra en los presupuestos, se le da la plata de la energía de las hidroeléctricas, se distribuye en todo, los municipios, las gobernaciones, en fin. Entonces, ¿cómo van a decirnos que no hay plata? Al contrario, está mal utilizada la plata. Entonces, yo creo que hay que dar un corte de esa política entreguista que históricamente se ha llevado, es decir, le damos nuestra energía al Brasil, le damos nuestra energía a Argentina. ¿Y nosotros? Después, cuando necesitamos trabajo, tenemos que ir a Argentina o a Brasil. Esa gran contradicción. Esa es la política que tenemos que cambiar. Tenemos que pensar, construir una política energética en beneficio de nuestro país. Y en el tema de la tarifa, la ANDE. Pero, por favor, es un derecho humano fundamental. Y eso significa que el Estado tiene la obligación de hacer que la ciudadanía acceda a un precio justo, accesible, no un precio que no se puede pagar, que es lo que ocurre hoy. Teniendo estas potencias, porque somos una potencia a través de nuestras hidroeléctricas, una posibilidad inmensa, tenemos que entender de que ahí está el desarrollo del Paraguay, parte fundamental de nuestro futuro. Estos recursos son estratégicos para el futuro y el desarrollo del Paraguay. Entonces, y solucionamos muchos problemas, que negociación con Brasil, con Argentina. Miren, no nos vamos a preocupar tanto por las negociaciones con Argentina y Brasil si nosotros usamos nuestra energía. Y si nosotros usamos nuestra energía, quiere decir que vamos a tener desarrollo, vamos a tener empleo y trabajo. Señaló finalmente que la buena administración de los recursos es la clave para potenciar el desarrollo del país a mediano y largo plazo. Y a continuación compartamos una historia muy, pero muy positiva que obviamente apunta directo al corazón. Él es un niñito que vende remedios refrescantes para el tereré. Huérfano de madre, con lo poco que lleva a casa, mucho en realidad ayuda a su padre. Él pretende seguir estudiando y pide un auxilio ciudadano por si se pueda. Es Pedro David Acosta, de 12 años, huérfano de madre. Vive con su papá y son de muy escasos recursos económicos. A su corta edad, vende remedios yuyos para solventar los gastos de su estudio. Ahora necesita de la ayuda de la ciudadanía. Es oriundo del barrio Sarita de Encarnación. Sí, yo le quiero presentar al pequeño emprendedor que le conocí hace 2 meses ya, pero quiero que se haga conocer su historia, quiero que sepan cómo empezó, porque es importante que un niño de 12 años con tan corta edad esté emprendiendo algo y que busque la ayuda que uno puede tener así fácilmente. Él se presentó en mi negocio ofreciéndome yuyos y vende también limones, entonces yo ahí empecé a relacionarme con él, le empecé a preguntar su historia, me comentó. ¿Cuántos años tenés, Pedrito? 12 años. 12 años. ¿Cuándo trabajas todo el día? Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Qué haces con lo que ganas? ¿Para invertir en tu estudio? Sí. ¿Y vos rebuscás por los montes? ¿Cómo haces? Buscando. ¿Y qué grado estás estudiando? Cuarto. Cuarto grado. ¿De día o de noche te estás yendo? De día. Don Pedro, ¿igual por la nerai? Sí, años hago. ¿Estudias en la cona? Sí, estudié cuarto grado, pues. ¿Horas juegos? Pues a ver. Oye, por acá la pujañanar. Pujañanar, pues sábado a domingo. Sábado solamente de mil ahí. Ahí sí, salvo ahí usted nada.
¿O pagas el pasaje ahí? No, no pagáis. Pero muy la escuela. Entonces ahí cotenés el uniforme, calzado. Sí, uniforme, mío le cotenés a vos. Su sueño es poder terminar la escuela y seguir una carrera universitaria. En estos momentos necesita de calzados y un buen uniforme para continuar con las clases. Sus ganas de luchar y salir adelante es todo un ejemplo para los encarnacenos y nos demuestra que nunca hay que perder las esperanzas.